primero para abogada, no ingresé, postulé a la normal e ingresé. Y cuando ya tenía prácticamente decidido el camino, lo veía con añoranza el derecho, pero decía educación es un pilar básico y fundamental y me encanta. Mis hermanas me dijeron, pues mira, si tu ideal era pues, ser abogada, pues también postula y lo puedes hacer. Y realmente postulé y ingresé y comencé a estudiar las dos carreras. Costó bastante, fue muy sacrificado, pues estudiaba toda la mañana en la normal y ocupaba uno de los primeros puestos. Y decidí seguir con derecho. Al inicio pensé que no se podía y dije sí se puede y gracias a Dios que me permitió hacerlo. Entonces ya una vez trabajando como profesora y estaba terminando derecho, decidí que tenía que ver, porque cuando ya estaba trabajando en Ferreñafe, incluso me ofrecieron trabajar en la supervisión y dije no, si yo comienzo a trabajar en la supervisión que implicaba muchas más horas voy a tener que dejar de lado el derecho. Y dije yo creo que con el derecho puedo lograr cosas y cambios necesarios que tal vez con la educación iba a ser mucho más complejo. Creo que no me equivoqué y decidí inmediatamente, terminé la carrera, ir a España a estudiar la especialidad en derechos humanos, que el tema de los derechos humanos siempre ha sido mi pasión. Y fui y estudié la especialidad de derechos humanos. Inmigración, ¿no? Sí, primero derechos humanos. Inmigración lo hice en otra universidad. Me inscribí en la Complutense, hice la especialidad en derechos humanos. El segundo año se hacía el doctorado y como se cambiaron a la Carlos III, yo decidí continuar en la universidad Primogenia, donde había estudiado derechos humanos y me quedé allí haciendo un doctorado. Entonces, en este momento he retomado y estoy en la fase de hacer la tesis doctoral, porque casi durante el tiempo, como uno de los temas más conflictivos cuando yo estaba en España... ¿Sobre qué va a ser tu tesis? Sobre violencia de género, por supuesto. Que ¿Por ha sido qué te el trabajo. decidiste a violencia de género? Bueno, resulta que siempre elijo temas que están con mucho debate. Cuando yo fui a España, uno de los temas que se iniciaban en España en esos momentos comenzaba con el tema de inmigración. Comenzaban los países latinoamericanos a emigrar en gran cantidad y España era novísimo en ese tema. Entonces ahí tuvieron un punto de entrada todos los abogados que llegábamos de Sudamérica para comenzar a trabajar el tema de inmigración, porque nosotros sabíamos mucho más que los nativos de los temas y además exactamente en esta especificidad de la inmigración y además los colectivos se acercaban mucho más a nosotros que a los españoles, ¿no? Cuando sabían que había un abogado que era de Perú, de Chile, de Colombia, pues era mucho más cercano a su realidad. Entonces teníamos mucho más clientes y era un punto de entrada, porque de todas maneras era mucho más complejo comenzar a trabajar en un país como España, ¿no? Al comienzo daba temor porque se supone que has estudiado en otro país y entrar a trabajar con los temas en Europa, en un país como España que siempre han mirado. Al comienzo sí imponía, ¿no? ¿Violencia de género o violencia intersexos? Bueno, es violencia de género. ¿Por qué? Es más, es muy clara. ¿Por qué es clara? Es muy clara la disposición, porque incluso es más específica que en Perú. Porque España, cuando en el 2004, año en que sale esta ley, la 1/2004, la medida de protección para las víctimas de violencia de género, que es una ley paradigmática en el mundo, decide trabajar específicamente con la violencia del hombre sobre la mujer. Entonces es muy específica. Decidieron tomar este tema, este título con el que trabajaba Naciones Unidas de Género, pero decidieron trabajar con el problema que es mayoritario. ¿Esto de género no es una inserción lingüística? Porque yo de pequeño recuerdo que me enseñaron sexo femenino o sexo masculino. Ya. ¿Dónde viene esto de género? Explícale a la gente. Bueno, en cristiano. El tema, sí, es muy fácil. Es para no entrar en debate, en una problemática mucho mayor, es súper simple decir de que el tema, el sexo
es sexo, tú naces es hombre y mujer, y el género que ya está trabajado desde hace mucho en casi todos los países, falta trabajar en los países de Sudamérica como casi todo, como incluso el tema violencia, en decir que en el momento que naces el tema ambiental entra a tallar en la definición de lo que es hombre y mujer, y el enfoque de género está en todo, no solamente está en el tema educación, está en el tema, en nuestro Poder Judicial tiene justicia de género y todos los ministerios, todos tienen que tener en cuenta el género. ¿Por qué? Porque a través de toda la humanidad hemos tenido una diferencia abismal entre lo que es hombre y mujer. Eso lo podemos observar. No todo el tiempo, porque en la antigüedad había una el patriarcado, filósofa llamada Hipatia que unos pastores cristianos la quemaron porque tenía demasiado conocimiento. O sea, no todo el tiempo el desfase hombre-mujer lo fue. Ella tenía conocimiento y la quemaron porque tenía mucho conocimiento. Tú me estás dando la razón, claro, es que no se aceptaba. O sea, hay muchos incluso biólogos que discuten que la mujer tiene menos capacidad que el hombre. ¿Cuál es la raíz primera de discusión de por qué se aplasta a la mujer? ¿Con violencia psicológica, verbal o física? Sí, la razón primogenia es el patriarcado. Hemos vivido bajo... Aquí no es responsable ni el hombre ni la mujer. Aquí son responsables los estados por no haber tomado la decisión desde hace mucho de trabajar un problema que se veía evidente en la sociedad, que es la diferencia entre hombre y mujer. Los puestos tienen que ser para los hombres, imagínense, pero si hasta hace poco las mujeres no podían votar, y eso lo miramos. Yo te menciono una cosa, ¿no? Y en muchos países, o sea, esta lucha ha sido una lucha muy fuerte, y como tenemos siempre en cuenta que siempre ha comenzado la lucha norte-sur, porque siempre Europa, Estados Unidos han ganado en derechos, o sea, nosotros nos encontramos un poco atrasados, hay un desfase. ¿Por qué se comienza a trabajar en este país? ¿Por qué viene ese desfase? ¿Por qué? Porque los estados no toman en cuenta esta diferencia cuando deberían hacerlo. Si leemos nuestras constituciones desde hace muchos años, la constitución dice igualdad, hombre y mujer, pero es una falsedad. La real, esa ha sido solamente en la letra, en las leyes, pero no había unas acciones efectivas para que ellos fueran. Si incluso ahora, en este momento, es difícil. Tú lo ves, hay mucha reticencia en la sociedad a aceptar, pero claro, es que se ha venido trabajando con ideas, o sea, hay que cambiar el imaginario social. El imaginario social nos muestra como normal la diferencia. Y si nos muestra, incluso a mí me ha costado mucho trabajo cambiar este chip, porque soy sudamericana, porque he nacido aquí y porque tenía todo el ideario que se plantea como siendo un habitante en este país que se llama Perú o Centroamérica. Entonces, el cambio, es que, mira, incluso yo lo discutía con amigos abogados porque le decía, pero es que tú no, decía, es verdad, Blanca, es que vivíamos con otro chip, ahora tenemos en España que darnos cuenta que aquí la realidad es distinta y las leyes y las disposiciones hacen una defensa de la mujer, que es verdad, que ha estado durante mucho tiempo en una situación de desfase, en una situación minoritaria de la apreciación de hombre y mujer. Entonces, eso es un tema que es la lucha, pero no luchamos contra los hombres. A los hombres los tenemos que tener de la mano para que ellos reflexionen, se den cuenta y ir juntos en este camino. Ahora las disposiciones legales en nuestro país desde el 2015 son radicales, son buenas, son enfáticas, pero hay que llevar a la práctica. ¿Cómo anda la Defensoría Pública? Mira, es que... Respecto a ese tema de género. Es muy... ¿Anda bien, anda mal, anda mediocre, anda en nada? Anda haciendo un intento de hacer algo. Lo que pasa es que... ¿Qué le falta? ¿Más presupuesto? ¿Más preparación? Claro, lo que falta es que los lineamientos sean definitivamente generales, contundentes, eficaces, vengan desde una línea de gobierno. Pero no, por ejemplo, aquí el Ministerio de la Mujer hace sus esfuerzos, el Poder Judicial con la Defensoría Pública hace sus esfuerzos, cada ministerio hace sus esfuerzos, pero allá cada uno hacemos nuestros esfuerzos, pero la defensa y la lucha contra la violencia, en la prevención, en la erradicación de la violencia, es una sola. Hay muchísimo presupuesto y hay líneas generales que aquí no se están trabajando. ¿Por qué? Es que no se están trabajando, no entiendo por qué. Uno, es falta de presupuesto. Yo creo entender por qué, Blanca. A ver.
Tenemos un Estado distraído en recursos, como por ejemplo comprar y vender hojas de coca, ENACO, obligarte a hacer deporte, yo no sé si te obligarán a hacer deporte, había el Instituto Peruano del Deporte, organismos reguladores, cuando eso lo puede hacer una sala especializada del Poder Judicial, o CINEN, INDECOPI, qué sé yo. Entonces, si tú extraes recursos, hombres y materiales, tú no le vas a poder dedicar casi nada al tema penitenciario, represivo, punitivo, y al tema preventivo, el Ministerio de Justicia y Educación. Esa es la raíz última, o sea, te distraes en otras cosas, porque ¿cuál es la definición primera del Estado, Blanca? Y tú lo sabes. El Estado se define por el uso de la fuerza, coacción y violencia. ¿Cómo se expresa eso? Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas y Policiales, Ministerio de Defensa, el sistema penitenciario y el sistema judicial. Si tienes al Estado distraído en 40 cosas, ¿cómo vas a atender el tema de violencia de género? Y violencia infantil también. Bueno, puedes tener en parte razón, porque yo el año pasado, cuando también estuve aquí, veía que había un interés muy grande de trabajar realmente el tema de la violencia. Lo manifestaba el presidente y decía que era un tema de Estado prioritario y que iba a hacer disposiciones rápidas para trabajar Yo de gabinete paritario, ¿no? el tema de violencia. Luego sucedieron todos los hechos de corrupción increíbles, terribles, que han removido y han socavado las bases del Perú, y entonces parece, incluso el año iba a ser el año de la defensa de la mujer víctima de violencia de género, y se cambió al tema de la corrupción, justamente porque pasó como a ser prioritario. Pero a pesar de que nuestro país tiene esos graves problemas y que es necesario trabajarlos, por supuesto, el tema de la lucha por la igualdad entre hombre y mujer y la lucha para erradicar la violencia es un tema base, porque afecta a toda la sociedad y afecta a todos los ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud dice que es una pandemia. ¿Por qué? Porque la mujer se enferma. Una mujer maltratada, al final, el maltrato se refleja en enfermedad. En educación, exactamente, y en educación los niños no pueden estudiar bien, los padres no pueden preocuparse de esos niños. ¿Cómo prevenimos? Primer paso, el primer segundo de Blanca Cavero, el Ministerio de Justicia como asesora ministra. El primer segundo, ¿eh? ¿Qué es que sé? Sí, ¿Qué es que sé? ¿Qué hacemos? Claro, mira, hay unos puntos básicos que hay que trabajar y hay que dotar a esta ley de medios. Lo primero que tendría que hacerse es capacitar a los operadores de justicia, que son los primeros, son los que están tratando de ejecutar esas leyes. Que vayan de puerta en puerta a cualquier hora a decirle a un pueblito en Cañaris o Chulucanas, oiga, esta es la cartilla. Claro. Si usted le pega a su mujer o a su hijo, se va a la cárcel mañana. Claro, eso es sensibilización. ¿Se va a hacer esa chamba? Que es lo primero, estamos en una fase de sensibilización, porque un proceso que ha sido desconocido, que se ha dado, que ha estado oculto, que ahora es visible. Ahora todo el mundo hablamos de violencia, pero la violencia ha estado. Si vemos los índices estadísticos de la Defensoría, es que ha estado agravada, pero la veíamos como normal, no pasa nada, te han pegado a ti, la madre le han pegado, a la abuela le han pegado, entonces no pasa nada. Entonces, mira, es más complejo sacar algo que está equivocado y cambiarlo que iniciar un proceso nuevo. Y nosotros tenemos que hacer ese cambio en la mentalidad de todas las personas que ya tienen asumido que la violencia es parte de la vida, porque el hombre es así, porque si el hombre te pega es que te quiere, porque hemos cambiado, tenemos una sociedad con muchos estereotipos, paradigmas erróneos, y eso son el freno. ¿Y qué pasa? Los jueces, fiscales, policías, todos nos hemos criado. La gran mayoría ágrafos, ¿eh? Claro, no escriben, ¿sabes? Claro, no publican. Nos hemos criado además con ese enfoque, tenemos que cambiarlo. ¿Quién es el que cría, quién es la persona que cría en la casa? ¿El hombre o la mujer? Los dos, tendría que ser Pero en ¿quién se queda más en la casa? Bueno, eso también está cambiando, es la mujer más, pero se supone que tenemos que cambiarlo y que tienen que estar los dos enfocados en un cambio. Tendrían que ser los dos en sus diferentes facetas. Y entonces, claro, cambiar con los pequeños actos que se hacen en la casa, asumir las obligaciones de niño y niña por igual. Y la educación, mira, hay una manera de un cambio a corto plazo y uno a largo plazo. A largo plazo es la educación. A corto plazo es hacer una ley drástica, contundente, porque ese va a ser el primer enfoque. Lo que tenemos ahora no basta.
Hay Por que meterle supuesto más que papa no al caldo. basta, por Hay que meterle supuesto más que leña. no basta, por supuesto. Mira, ¿Qué es lo que falta? pero a ver, por eso es que sirve el derecho comparado para ir viendo qué nos estamos equivocando, qué nos falta en el camino. Y para mí el ejemplo es España, que es un país paradigmático. España tiene sus problemas, pero ha avanzado muchísimo y ha avanzado en el tema de sensibilización. ¿No es el modelo anglosajón? Mira, bueno, también tiene sus puntos positivos, pero mira, el tema que tenemos que hacer efectivo en este momento es el tema de la sensibilización. Es decir, generar el reproche social al maltratador. Decirle a todo el mundo que un hombre que pega a una mujer es lo peor que puede existir, es malo. No solamente es malo, origina graves ¿Y al secuelas en los revés niños. también o no? Por supuesto que también. Hay mujeres que le pegan a los hombres y hombres que se También, dejan. por ¿no? supuesto. Yo he pasado por eso. Por supuesto, lo habrás pasado tú y yo conozco muchas personas que lo pasan. Eso no es Pero no una es muy común, hay una eso, vergüenza de decirlo, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque ahí está el paradigma de que el hombre es superior y no le pasa. Por favor, son Para paradigmas. El hombre tiene que decirlo y la mujer decirlo. La mujer en este momento no lo quiere decir. Porque Bueno, yo sí lo digo, ¿no? Porque piensa... Por eso te he invitado, ¿no? A lo mejor puede ser mi Claro, abogada. por supuesto, yo Ojalá lo no me puedo cobres hacer. caro. Mira, yo soy Digo yo, ¿no? Yo he sido abogada en España. Soy Voy a hacer un canje. Claro, por supuesto. Mira, yo soy abogada también del turno de oficio. Yo trabajaba en un programa especial de atención a un dispositivo que era del ministerio, pero también era fondos europeos, de la Unión Europea. He trabajado desde ese servicio atendiendo todos los días. Yo no solo era abogada del turno de oficio que me toca una vez al mes o una vez cada 3 meses atender a víctimas. No, yo todos los días atendía a víctimas de violencia durante 7 años. Y como pertenecía a un programa que era para mujer inmigrante, pues he podido visualizar los problemas, las taras que tenemos en Sudamérica, en Centroamérica. O sea, cuando nos vamos más allá, agravamos el problema. Sudamérica tiene muchos problemas. Si nos vamos a Centroamérica, tiene muchos problemas más. Si nos vamos a África, muchos más. ¿Por qué? Porque por esa gran realidad, por esa diferenciación de hombre y mujer, que se ha ido trabajando en el imaginario mundial, porque la violencia de género es un problema mundial que ataca a cualquier mujer, sea inteligente, sea trabajadora, no trabajadora, con estudios, sin estudios, de un bajo, de un alto nivel económico, no le importa nada. A todas nos ataca por igual, porque es parte de un paradigma mucho más amplio de una sociedad patriarcal. Se tiene que enfocar así, porque esa es la realidad. Este Y desde ministerio, ahí se trabaja. este Ministerio de Educación con la currícula de género o educación sexual, le llamo yo para hacerlo más fácil, en la época mía, los 70, los 80, se decía así, educación sexual. Sí. ¿Tú crees que ayude, no ayude? ¿Hay Mira, ciertos mira, disparates sueltos? No sé. Mira, el tema ¿Cómo fundamental lo ves? es que el enfoque de género es uno de los pilares Ya, uno. básicos, porque el enfoque de género que busca, solamente busca un enfoque de determinar que hay derechos humanos tanto en hombre y mujer. Equidad. Mira Equidad de género. la equidad, que es la igualdad, mostrar, enseñar, porque hay error. Y es un tema muy importante, sería la coeducación, ¿no? Entonces, ese es un Coeducación punto. le llamas tú. Coeducación, Me que parece es que, mejor. que es que estudien los hombres y las mujeres juntos, ¿no? Hombres y mujeres deben estudiar. Ese enfoque de género lo hay en justicia, lo hay en cualquier carrera. Bueno, lo algunas discutía. órdenes religiosas que no están de acuerdo con eso, ¿no? Mira, es que porque, ¿sabes por qué? Te lo digo, el ¿Por qué Opus no Dei, los- por qué no- colegio de hombres, colegio de por qué mujeres. no los- No es la única orden, ¿no? Bueno, Y en pueden- España el Opus Dei ha hecho mucho, ¿no? Bueno, Acuérdate que puede haber Adolfo cole- Suárez bueno, fue el primer pero ministro uno de los de la puntos, transición. mira, es que este problema hay que enfocarlo desde una vista multidisciplinar. Quiere decir que todas las ciencias ayudan, psicológica, Biología. biología. Es que por eso es que tiene varios enfoques, porque es un problema, uno de los más graves, porque afecta a la familia, afecta a la unidad básica. Y que, ¿sabes qué? Esta familia se supone que lo que sucede dentro de su casa es privado. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Qué hacen los Estados al trabajar el tema de violencia? El Estado español decide y dice, no, ustedes viven en la intimidad, pero si suceden problemas, yo esto lo tengo que sacar a luz. Ya es un tema público. Y eso es lo que dicen todos los operadores de justicia en sus análisis. Entonces aquí lo que falta es, primero, un entendimiento de los que están trabajando de cerca. Porque, a ver, tú eres periodista y sabes mucho de periodismo y yo no puedo discutirte. Yo trabajo el tema de violencia de género y a pesar de que me falta muchísimo, pero
puedo dominar Claro. muchos temas en su aspecto, porque claro, nadie sabe todo de todo, pero dentro de lo que hacemos, sabemos lo que hacemos. ¿Sabes? Yo meterme en tus temas sería mucho más complejo. Una mesa de diálogo. Entonces es importante separar, y por eso es que a veces por eso suceden los errores y las equivocaciones en este tema, por ejemplo, de enfoque de género, de que no se sabe realmente el enfoque de género. El enfoque de género no quiere ayudar, quiere mejorar este sistema de iniquidad, este sistema en que estamos instauradas patriarcal, que nadie lo pone en tela de juicio. Yo hasta hace poco, cuando hacía los juicios en España, me llamaban y las mujeres estaban preocupadas, me decían, mira, me están llamando, muchas peruanas, me están llamando y me dicen que por qué voy a denunciar, por qué le voy a originar un problema tan grave a mi marido, denunciándolo, que pase por la cárcel, que pase por la retirada de sus permisos. Me están diciendo, no pasa nada, o sea, sigue viviendo con él, que te vas a quedar sin esposo. Es que esos patrones más entendibles en una sociedad que todavía le falta bastante por avanzar, como la sociedad peruana, las sociedades en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Es porque han trabajado más tarde. Vamos a llegar a ese nivel. Mira, y eso nos está permitiendo la globalización. ¿Por qué estamos tan adelantados? ¿Por qué sale un nuevo modelo de un teléfono y se usa en el mundo? ¿Y por qué es una pena que esto se trabaje violencia de género ya desde 2004 en España y nosotros tan tarde? En el 2004 ya se puso en el Código Penal que la violencia psicológica era un delito. Sin embargo, en Perú recién en el 2015. Entonces, estamos trabajando, hay esfuerzos, pero no tiene que ser una lucha de esfuerzo de todos los ministerios, tiene que ser una línea de gobierno. Y se tiene que decir fondos para trabajar este tema en todos los ámbitos y todos los ministerios. ¿Qué sucede en España? Que después, a empezar con una ley que la veo muy positiva y con un trabajo efectuado, porque ellos capacitaron a los jueces, a los fiscales, nosotros tenemos que llevar una especialidad para trabajar con el tema de violencia de género, los abogados, y además de eso, cualquier persona que denuncie violencia de género tiene un abogado, que le diríamos aquí, de la Defensoría Pública. Y allá es el turno de oficio, que eso es lo normal, porque una mujer que vive con ese tema y encima tener que buscar un abogado privado, tener que tener una economía especial para eso, yo creo que es injusto. Yo creo que este es un problema que vive la sociedad, que lo tenemos que sacar a la luz, que afecta a los niños, que son el futuro de la sociedad, y entonces que tenemos que tomar cartas en el asunto contundentes y radicales, mejorando eso, ¿no? Entonces, la capacitación, un juzgado especializado como lo hizo en España, los juzgados de violencia que se especializaron en ese trabajo, solamente allí se ve todo lo que es violencia. La especialización, la capacitación y la difusión a través de todos los medios, el trabajo conjunto, porque la ley lo dice, trabajar incluso con los medios de comunicación, hacer canales y programas especializados en violencia para que vayamos entendiendo que este es un problema muy grave. Por ejemplo, aquí en la Sierra y en la Selva hasta ahora tenemos canciones que dicen, mientras mamá me pega, más te quiero. Tony Rosado, escúchalo a Tony Rosado más tarde. Y es terrible porque esas canciones ya deberían sacarlas ya, deberían cambiar. Porque Tony Rosado manda a la M en un meeting, es un encuentro, una fiesta chicha, en un baile en Pimentel, ahí lo tenemos, lo he visto 20.000 veces, a la mujer porque hacerlo a él cachudo. Yo he escuchado esa canción, o sea, mientras tengamos Tony Rosado multiplicado 20 veces, claro, oye, ¿qué avance va a haber? Ninguno, por más que reduzcamos al pena, Estado a lo pues, mínimo. Claro, aquí tendría que tallar. Está en la cultura popular. Claro, pero es que esa es la misión del Estado, tratar de que eso cambie. En los colegios que haya letreros, en las calles. Bueno, Bacus apoya la fiesta de Tony Rosado, ¿eh? Bueno, tendemos, puede por eso acá se toma agua mineral. Pero es que es desconocimiento. Tenemos que enseñarles. Pues hay que ir a las casas de las esposas de los accionistas de Bacus que apoyan estas fiestas que propician la violencia de género, directo, y hacer el scratch argentino. Esas son acciones directas privadas, Blanca. Claro, porque tenemos que no hay que pedir permiso a Dante Ramos, por si acaso. Tiene que haber difusión, pero por ejemplo Scratches. en España ya hay empresas, hay miles de empresas que están unidas para luchar contra la violencia, que no solamente hacen difusión, sino que dan dinero para proyectos específicos y además que dan trabajo a las víctimas de violencia. Les dan trabajo, porque allí
no solamente es las medidas de protección, Esa es su ética, ¿no? Es las una medidas de ética, protección responsabilidad sociales social, ¿no? y económicas. Cuando hay una víctima y tiene la medida de protección, se le ayuda hasta cuando no tiene medios económicos, se le ayuda también con dinero y se le ayuda con la posibilidad de trabajo, que eso es lo que queremos, porque son muchas vías. Aquí es multidisciplinar y tiene que tener diferentes enfoques, y por eso es que tiene que capacitarse. No puede ser que en este momento se dice hay que trabajar con violencia y no se capacite. 936-453-818. 936-453-818 es el teléfono de Blanca Cavero para todo el tema, amigos, de violencia de género. Sí, voy a Que estar bien puede un ser mes más, voy a estar un mes más aquí en... Bien le toca al hombre o a la Chiclayo. mujer, no sé. Y también, bueno, estoy en las redes y también tengo un blog que se ¿Cuál llama Stop Violencia Mujer, blogspot.com, y que allí podemos, y también hay una serie de vídeos que pueden ir observando. ¿Pones Blanca Cavero? Sí, pones Blanca Cavero Laca, pones en YouTube, y ahí yo vengo trabajando incluso de antes de la ley 2015, cada vez, porque vengo una vez, antes venía una vez anual a Perú, venía por 15, 20 días, esta vez me he quedado más, y yo siempre trataba de hablar sobre violencia y comentar lo que debía venir, ¿no? Y ahora lo que tiene que venir es trabajar efectivamente con este tema y trabajar en primer orden con los operadores de justicia, que son los que tienen en sus manos, porque aquí hay unos problemas derivados que te digo que, por ejemplo, aquí lo trabaja familia en una primera instancia, y, por ejemplo, en España es un tema penal, es un delito, Blanca. directamente en los juzgados penales, y especializarlos y trabajar directamente. No podemos cortar el proceso, dar unas medidas y que luego pase a fiscalía. Los problemas que aquí se están archivando muchos procesos. Eso ya cambió. Eso en España fue antes del 2004. Antes del 2004 se archivaba el 90% de denuncias por violencia. Ahora es al revés. El 90% sigue en su curso y les archivan. El año pasado estuve en una conferencia y el fiscal encargado en Lambayeque decía que se siguen archivando el 90%. Entonces no cambió en nada. Entonces, ¿qué vemos? Próxima semana Cambios te invitamos efectivos. lunes para hablar casuísticamente, didácticamente, aterrizadamente y en criollo de los Tony Rosados que gobiernan esta región. Gracias Bien, por venir, tendré Blanca. que leer Vas a sobre- tener que escuchar a Tony Rosado. Le voy a tener que escuchar a Tony Rosado y hablaré con él. Gracias. Hasta luego.